Muy buenas, ¿qué tal? Hace unos días me encontré con un seguidor que me dijo: ¿qué pasa con los drones de construcción privada? Que nos tenéis abandonados. Y la verdad es que no le falta razón. De estos drones se habla muy poco y sobre todo se habla muy poco de la normativa de estos drones. Y en este vídeo vamos a arrojar un poco de luz. Lo primero, ¿qué son los drones de construcción privada? Prácticamente son esos drones que se construyen por piezas, sean ellas fabricadas por uno mismo o con partes de otros fabricantes, que no son drones como este, por ejemplo, que está fabricado todo por un fabricante y está certificado por el mismo fabricante. La normativa europea en el Reglamento de Ejecución 2019-947 los define así: UAS de construcción privada, UAS montado o fabricado para el uso propio del constructor, excluyendo los UAS montados a partir de conjuntos de componentes introducidos en el mercado en forma de kit único listo para el montaje. Prácticamente todos los drones que se fabrica uno mismo son drones de fabricación privada o de construcción privada, menos los kits de montaje que vienen para ser montados directamente desde un fabricante. El primer artículo que habla de estos drones del reglamento 2019-947 es el artículo 4. Que en general habla de la categoría abierta. En la letra A nos dice: el UAS pertenece a una de las clases establecidas en el reglamento delegado UE 2019-945, o sea, las clases de C0 a C4, es de construcción privada o cumple las condiciones definidas en el artículo 20. Prácticamente los UAS de construcción privada entran todos en la categoría abierta, pero con algunas condiciones. Punto B. La masa máxima al despegue de la aeronave no tripulada es inferior a 25 kilos. UAS de construcción privada de menos de 25 kilos, todos en categoría abierta. Punto C. Hay que mantener una distancia segura de personas, que luego veremos. Y no se puede volar sobre concentraciones de personas. Son concentraciones de personas cuando las personas no se pueden mover debido a su densidad, prácticamente en eventos y conciertos, o cuando haya realmente muchas personas en el mismo sitio. En la Puerta del Sol en Navidad claramente no se puede volar. Siempre tiene que ser dentro del alcance visual, salvo cuando vuele en modo sígueme o cuando se utilice un observador de aeronave no tripulada, tal como se especifica en la parte A del anexo. Dado que los drones de fabricación privada muchas veces son los FPV, este es un punto muy importante. Siempre hay que mantener el dron a la vista, menos cuando se usa un observador, y este es en el caso de los FPV. En este caso es el observador que mantiene el contacto visual. Cuando se vuela en FPV siempre es obligatorio tener un observador. No se alejará más de 120 metros del punto más próximo de la superficie terrestre. Hay que volar siempre a menos de 120 metros desde el punto más próximo del terreno. Es decir, que los 120 metros no son medidos desde el punto de despegue, como nos indica siempre el dron, sino desde la superficie terrestre en cualquier momento. O sea que ahí se puede seguir el perfil del terreno, manteniendo siempre menos de 120 metros de distancia de él. No transportará mercancías peligrosas ni dejará caer ningún material. Esto es importante, no se puede usar el dron para transportar mercancías peligrosas ni soltar cosas.
Otra referencia a los drones de construcción privada se encuentra en el artículo 9, que habla de la edad mínima para pilotar los drones. En este caso, en el punto 2, nos dice que no se exigirá ninguna edad mínima para los pilotos a distancia que operen con UAS de construcción privada con una masa máxima de despegue inferior a 250 gramos. Es decir, que no hay que tener ninguna edad específica para pilotar los UAS de construcción privada de menos de 250 gramos. Y hay que registrarse como operador cuando se pilota uno de estos UAS. Pues sí, nos lo dice el artículo 14. No habla específicamente de UAS de construcción privada, pero dice esto. Punto 5. Los operadores de UAS se registrarán cuando utilicen en la categoría abierta cualquier aeronave no tripulada, con una TOM o masa total al despegue o masa máxima al despegue de 250 gramos o más, o que en caso de colisión pueda transferir a un ser humano una energía cinética superior a 80 julios, equipada con un sensor capaz de capturar datos personales, salvo que sea conforme con la Directiva 2009/48/CE. Prácticamente todos los drones de menos de 250 gramos con cámara u otro sensor capaz de capturar datos personales como un micrófono, por ejemplo, o todos los drones de más de 250 gramos que lleven o no cámara. Estos obligan al operador a registrarse. El dron solo se tiene que registrar si se usa en categoría específica. No hace falta registrar el dron en categoría abierta. Y por registrar, en este caso, hablamos de registro de AESA, no de registro del Ministerio del Interior, que veremos más adelante. Estos operadores se tienen que registrar solo en el estado de residencia y el registro vale en toda Europa. Si vamos a otro país no hace falta registrarse de nuevo. El número de registro hay que ponerlo en todos los drones que tengamos. Hemos dicho antes que para volar en categoría abierta hay que respetar ciertas condiciones. Y estas condiciones están en el anexo al reglamento 947, en particular en UAS Open 020, que habla de la subcategoría A1, y en UAS Open 040, que habla de la subcategoría A3. Los drones de menos de 250 gramos de construcción privada y que tengan una velocidad máxima de menos de 19 metros al segundo pueden volar en la subcategoría A1, es decir, sobre personas no participantes, siempre que no haya concentraciones de personas. Todos los drones de fabricación privada de menos de 25 kilos pueden volar en la subcategoría A3, siempre a más de 150 metros de zonas residenciales, comerciales o industriales, es decir, fuera de cualquier zona poblada. Y el piloto tiene que tener el certificado A1, A3, que se puede obtener gratuitamente a través de un examen en la página de AESA. Los manuales también se pueden encontrar en la misma página. El apartado UAS Open 050 nos habla de las responsabilidades del operador, que son elaborar procedimientos operacionales adaptados al tipo de operación y al riesgo que conlleva, utilizar eficazmente el espectro radioeléctrico para evitar interferencias, designar a un piloto a distancia para cada vuelo,
Garantizar que los pilotos y todos los demás implicados en la operación estén familiarizados con las instrucciones del fabricante, en este caso no, porque no hay manual de usuario en los UAS de fabricación privada. Garantizar que todos los pilotos tengan las competencias correspondientes a la subcategoría en la que se va a volar, estén plenamente familiarizados con los procedimientos del operador y que reciban la información pertinente para la operación prevista acerca de las zonas geográficas de UAS. Es decir, las áreas donde se puede o no se puede volar según el mapa de ENAIRE-Drones. Actualizará la información en el sistema de geoconsciencia. En el caso de tener un sistema que evite entrar en estas zonas, tiene que estar actualizado. Garantizar, en el caso de una operación de UAS de las subcategorías A2 o A3, en este caso solo A3, porque en A2 no podemos volar, está reservada a drones de clase C2, que todas las personas participantes hayan sido informadas de los riesgos y hayan aceptado participar de forma explícita. Es decir, que todas las personas participantes a la operación tienen que estar informadas sobre los riesgos de la misma, posiblemente por escrito, porque tienen que haber aceptado estos riesgos. El apartado UAS Open 060 nos habla de las responsabilidades del piloto. Antes de empezar la operación, el piloto tiene que asegurarse de tener las competencias apropiadas correspondientes a la subcategoría en la que va a volar y portará prueba de tales competencias. Es decir, que si volamos en A3, por ejemplo, porque para A1 con menos de 250 gramos no es necesario ningún certificado, hay que tener el certificado A1, A3. Obtendrá información actualizada pertinente para la operación de UAS prevista sobre cualquier zona geográfica. Habrá que ver el mapa de ENAIRE-Drones para ver las restricciones o prohibiciones que hay en la zona. Observará el entorno operativo, comprobará la presencia de obstáculos y, salvo que opere en la categoría A1, con una aeronave no tripulada a la que se hace referencia en el punto 5, letras A, B y C, es decir, que para los drones de construcción privada, los drones de menos de 250 gramos, comprobará si está presente alguna persona no participante. Hay que comprobar antes de cada vuelo si hay personas no participantes, animales, obstáculos, otras aeronaves, etc. Se asegurará de que el UAS está en condiciones de realizar el vuelo previsto con seguridad. Comprobará que la identificación directa a distancia esté activa y actualizada. Hay que comprobar que el dron está en condiciones de volar con seguridad siempre. Y si tenemos el sistema de identificación remota a distancia, hay que actualizarlo y poner el número de operador. Si el UAS lleva una carga útil adicional, verificará que su masa no supera la NTOM determinada por el fabricante o el límite de NTOM de su clase. Es decir, que nunca se puede superar la masa total al despegue del dron. En el caso de los de fabricación privada no hay masa total al despegue determinada por el fabricante, pero sí que hay el límite de la clase. Por ejemplo, los 250 gramos para volar en A1. En ese caso, ese límite no se puede superar cuando se ponga algún accesorio. Durante el vuelo no desempeñará sus tareas bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol
o cuando no esté en condiciones de desempeñarlas debido a lesiones, cansancio, medicación, enfermedad u otras causas. Si estás borracho o muy enfermo, no puedes volar, por ejemplo. Mantendrá la aeronave no tripulada en modo V-LOS y mantendrá un riguroso control visual del espacio aéreo con el fin de evitar cualquier riesgo de colisión. Interrumpirá el vuelo si la operación supone un riesgo para otras aeronaves, personas, animales, el medio ambiente o bienes. Respetará las limitaciones operacionales en las zonas geográficas determinadas. Será capaz de mantener el control de la aeronave, salvo en el caso de pérdida de conexión. Utilizará el UAS de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante. En este caso no hay fabricante ni instrucciones. Respetará los procedimientos del operador. Si trabajamos para otro operador, por ejemplo, tenemos que respetar sus condiciones y conocerlas claramente. Durante las operaciones nocturnas se asegurará de que se activa una luz verde intermitente en la aeronave no tripulada. Todos los drones que vuelan de noche tienen que tener una luz verde intermitente. ¿Se puede volar de noche? Sí, pero con luz verde intermitente y en las mismas condiciones que de día. Los pilotos a distancia y los operadores de UAS no harán volar la aeronave cerca o dentro de zonas en las que se estén llevando a cabo operaciones de emergencia, salvo que los servicios de emergencias responsables les hayan dado permiso para hacerlo. Esto es muy importante, no hay que volar nunca cuando se están llevando a cabo operaciones de emergencia si no se tiene el permiso del gestor de la emergencia. El punto 4 es muy importante, sobre todo para los que hacen FPV. Los pilotos a distancia podrán estar asistidos por un observador de aeronave no tripulada. En tal caso, se establecerá una comunicación clara y eficaz entre el piloto a distancia y el observador de la aeronave no tripulada. En el caso de vuelos en FPV, siempre hay que tener un observador al lado nuestro para que él pueda mantener las condiciones de vuelo visual, o sea, con el dron siempre dentro del alcance visual. No es siempre a la vista, pero por lo menos localizable, para que se pueda evitar cualquier accidente. Si la normativa europea habla poco de aeronaves de construcción privada o de UAS de construcción privada, la normativa española habla todavía menos. Lo hace solo cuando habla de la edad mínima de los pilotos, que se reduce a 14 años para todos los drones de fabricación privada de menos de 25 kilos. Se supone que en todas las otras condiciones hay que respetar la normativa europea y todas las otras normas para drones normales de fabricación no privada. En particular, hay que respetar las zonas geográficas de UAS previstas por el Real Decreto 517/2024, entrado en vigor este mismo año, y más en particular cuando se vuele en zona poblada. Habrá que evitar sobrevolar edificios si no se tiene el permiso del propietario o gestor, y solo se podrá hacer con drones de menos de 250 gramos. Para volar en zona poblada siempre es necesaria una comunicación al Ministerio del Interior con 5 días de antelación. Más adelante se podrán comunicar los 5 días sucesivos a la primera operación, pero de momento no se puede. Otra cosa que habría que hacer a partir del final del primer cuatrimestre de 2025 sería registrar cualquier dron de nuestra propiedad en el Ministerio del Interior,
pero en ningún artículo se habla de los drones de construcción privada y no sabemos absolutamente nada de cómo se tendrán que registrar o si se tendrán que registrar. Nada más, si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta, si además te ha parecido útil, suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes. Y si tienes alguna duda o algo que decirme, déjamelo en un comentario. Arrivederci.